La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5. ¿Es desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, tu profeta han dado muerte y tus Altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo 16, 16. Confesamos todos juntos con nuestros corazones, ¿sí? Vamos a confesar juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Siempre esta confesión ya tenemos que tener memorizado, ¿sí? Grabado, enraizado, naturalizado en nuestro corazón. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos confesando que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, vamos a saludar entre los hermanos y hermanas que están sentados aquí al lado. Vean los ojos. Vean los ojos que... Vean los ojos y no se peleen. Y saluden. Vamos a bendecir, digamos. Bueno, esto es adelantado, ¿sí? Para el día 21. Feliz día del matrimonio. Ustedes no sabían, ¿no? Bueno, el día 21 es el día de matrimonio en Corea. Y después vamos a saludar una vez más. Digamos una vez más, ustedes son protagonistas para salvar en sus campos. Son protagonistas para salvar en sus campos. Amén. Para salvar con el Evangelio en sus campos donde están. Amén. Es muy importante vivir como un evangelista, ¿sí? Vivir con una identidad de ser un misionero aquí en Corea, ¿sí? Ustedes tienen que pensar, este país, ustedes vinieron como misioneros, vinieron como embajador de Perú, embajador de Honduras, embajador de Colombia, ¿sí? Embajador de Argentina. Todos ustedes son embajadores que representan no al país, sino representan al reino de Dios. Amén. Esto es muy importante. Hoy vamos a compartir un tiempo con la palabra, con el título es Lo que se han quedado en la época de 237. Lo que se han quedado en la época de 237. Es el Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5 que acabamos de leer. Como le dije al principio, este mes es un mes de familiares. Es un mes de familiar, ¿por qué? Hay día de madre, hay día de los padres, hay día del matrimonio, ¿sí? Y justamente hoy es el día de maestro. No sé si ustedes sabían. ¿Sí? Sí, ¿no? 15 de mayo es el día de los maestros, pero, bueno, o sea, ¿y por qué es el 21 es el día del matrimonio? Porque hay un significado. Porque 2 empieza 21 con la 2, ¿no? 2 se hace 1. Quiere decir, un matrimonio son 2, pero se formaliza un cuerpo. Por eso lo eligieron como el día 21 de mayo, es el día de matrimonios. Así que es el viernes, creo. Así que nosotros felicitamos porque los viernes por ahí no vamos a ver. Por eso es muy importante. ¿Y por qué empiezo con este tema de matrimonio? ¿Por qué? Es muy importante un matrimonio para ser
la evangelización mundial, ¿sí? Es muy importante formalizar un matrimonio para salvar a las almas. Un cantante muy famoso en Corea habló así, que un matrimonio no es que se encuentra desde el principio, no es una piedra preciosa, se encuentra con otra piedra preciosa y viven juntos y se hace matrimonio, sino, ¿qué quiere decir? Sino que entre las piedras, no piernas, entre las piedras no preciosas se juntan y a medida que van viviendo empieza a moldearse entre unos a otros y de a poco al moldearse se hace una piedra muy preciosa, ¿sí? Por eso es muy buena palabra, ¿no? Sí, es muy bueno para cristianos y para gente de este mundo. Un matrimonio no se hace un matrimonio precioso desde el principio, sino viviendo, teniendo los errores cada uno, aunque no entienda de la actitud de esa persona, ¿sí? Nosotros estamos viviendo, esperando y ayudando, moldeando entre unos a otros, después se formaliza una familia muy preciosa. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy hablando este tema? ¿Por qué? Aunque ustedes entre matrimonios tienen que ayudarlos, aunque tenga no el mismo pensamiento con el mío, ¿sí? Aunque tenga otra actitud que el mío, aunque no me coincida con la actitud mía, ustedes tienen que esperar, aguantar y orar por ese opuesto. ¿Amén? ¿Lo están haciendo así? O si alguien me dice una palabra que me hace resentir, digo, ¡ah, tú vas a morir! Ven acá. Y anoche en mi casa también, siempre hay una familia ruso, el hombre es ruso y la mujer es coreana. Ellos, cuando llega 2 de la mañana, empiezan a salir gritos. ¡Ah! Y están así. Y parece que ayer también se estaban peleando. Pero un matrimonio no está formalizado para que se maten peleándose, sino para que ayuden, para que moldeen a unos a otros. Y entonces ese matrimonio al final se hace un buen matrimonio. Y entonces, ¿para qué tenemos que ser y tenemos que tener este matrimonio que brille? ¿Por qué? Porque nosotros a través del matrimonio comenzamos a hacer la evangelización mundial. Amén. Por eso, en este mes, en verdad este mes fue el mes de las misiones, ¿sí? Vinieron muchos misioneros. La semana pasada también vino la misionera Kim de Chile y nos predicó la palabra. Muchos no pudieron entender. Por eso hoy más o menos en la guía está resumido, ¿sí? Así que ustedes vean. Y también ustedes no malentiendan porque la misionera tiene una expresión limitada. Así que por ahí no quiso decir esta palabra. Así que los peruanos no son machistas, ¿sí? Así que no se resientan y ustedes oren. Ella no quiso decir en esa forma. Bueno, ustedes tienen que orar por la misionera. Volviendo del tema, por eso como este mes fue un mes de misiones, y entonces vino muchos pastores, muchos misioneros de todos los países. Por eso por eso no tuvo la oportunidad de hablar el pastor principal muchos temas sobre misiones, sino por eso no tuvo tiempo para hablar del tema de muchas misiones, y de familiares, porque estuvo hablando muchos temas de misiones y entonces no tuvo oportunidad para hablar del tema de familiar. Y entonces ustedes lo que tienen que saber y lo que importante es siempre una importancia de un matrimonio, aunque ustedes repitan muchas veces, no está de más. Como esto es muy importante. Aquí lo importante es, para hacer la evangelización mundial, lo importante es que tiene que haber una familia, ¿sí? Una familia, empieza de una familia que viven aferrado en el pacto y viven aferrado con el pacto como una plataforma, lo utiliza en la familia para lograr la evangelización. Por eso ustedes, ¿por qué entonces es importante el matrimonio? Porque Dios es el que hizo el primer matrimonio. Dios, ¿quién era? Ustedes saben, el matrimonio Adán y Eva, ¿sí?
formalizó una familia, un matrimonio. ¿Para qué? Para que ellos vayan ampliándose el evangelio y vayan y vivan felices juntos eternamente. Eso fue el propósito que se formalizó en el matrimonio. Y a través de Adán y Eva empezó a hacer la obra de Dios. Empezó a hacer la obra de Dios, pero lamentablemente esa familia cae, se destruye por la desobediencia de la palabra de Dios. Como esto, ustedes tienen que saber. Yo le dije, un matrimonio de rusos que se matan peleándose, estos no son ellos, sino Satanás. Satanás es el que siempre intercede y quiere hacerlos separar, que se peleen para que no estén formalizados como un grupo, digamos como una familia, ¿sí? Por eso ustedes tienen que saber que Satanás cada momento está atacando para que ustedes no sean uno. Y entonces, al no ser uno, ¿ustedes qué van a pensar para evangelizar? ¿Qué van a pensar ayudar y transmitir el evangelio? Por eso, no solo en Corea, sino este tema y este problema está sucediendo en todo el mundo, ¿sí? Todo el universo tiene problemas de matrimonio, se pelean, no se terminan en peleas, sino matan, asesinan a sus parejas por dinero, por discusiones. Todo esto no es porque, ustedes saben, matar a una persona no pueden hacer una persona normal, ¿sí? Pero eso es la idea que le mete a Satanás en las cabezas para que se enojen y para que hablen mal de esa persona. Ustedes, por eso siempre, nosotros quienes somos cristianos y teniendo este mes de familia, ustedes tienen que tener este pensamiento, tener la unicidad entre matrimonio. ¿Para qué? Para hacer juntos la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Y también ustedes vean los políticos y el gobierno en Corea. Ustedes vieron, ¿no? Fue electo un nuevo presidente y Yoon Suk-yeol se llama así. No sé si lo sabían o algunos por ahí visitaron a ese evento. Como esto, la política coreana también está dividida en dos partes. ¿Cuál? El partido del gobierno y el partido opuesto del gobierno, ¿sí? Ellos dos siempre se matan entre ellos. En vez de cuidar, en vez de mejorar el país, se están matándose y están buscando los errores de unos a otros. ¿Qué quiere decir? Lo divide para que siempre estén divididos y para que no estén concentrados a hacer política de este país. Como esto, Satanás en familia, en la política, en la humanidad, todo el tiempo está atacando para que nosotros no seamos uno y para que concentremos en otras cosas. Por eso ustedes, ni nosotros, y yo, nosotros tenemos que estar bien despiertos espiritualmente. Amén. Es muy importante. Por eso ¿qué momento estamos viviendo? Estamos viviendo una época de salvar a 237 naciones. Amén. Una época de evangelizar a los 237 naciones. Ustedes ya saben qué quiere decir 237, ¿no? En este mundo hay 237 naciones. Es simple. Por eso ni quienes debemos ir a esos campos, nosotros tenemos que ir. Amén. Y viviendo en esta época, de la época de 237 naciones, nosotros fuimos escogidos para salvar a los 237 y 5.000 tribus. Es muy importante. ¿Y cómo debemos ir? Debemos ir con la identidad espiritual del que, como el título de hoy, como identidad como una persona que quedamos. Amén. Como una persona que se han quedado. ¿Y qué quiere decir esta palabra, una persona que se han quedado? En la Biblia sale como remanente. Y entonces, ¿quiénes son las personas que se han quedado y los remanentes? Quiere decir que son todos los creyentes que desafían en el pacto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Amén. Todos los hijos de Dios, todos los que aceptaron el nombre del Señor Jesucristo como mi dueño y mi salvador,
son las personas que se han quedado. Amén. Y esas personas que se han quedado, los remanentes, son muy pocas, ¿sí? Y ustedes no están agradecidos de esos mínimos personas. Ustedes, quienes están sentados en este lugar, son las personas que se quedaron para evangelizar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Por eso nosotros siempre tenemos que hacer el desafío del pacto. Desafiar el pacto. ¿Cuál es el pacto? Pacto es la evangelización a los no creyentes. Amén. Ese es el deseo y el pacto de Dios hacia nosotros. Por eso en una palabra esto quiere decir que una persona que está dado conclusión por el Evangelio y por Jesucristo, le decimos remanente, ¿sí? Nosotros somos todos remanentes, amén. Nosotros todos somos hijos de Dios, amén. Ya nosotros estamos dados, tenemos la conclusión por el Evangelio y por Jesucristo. ¿Qué quiere decir? No importa qué suceda en mi vida, aunque vengan problemas, aunque vengan peleas, discusiones, separaciones, no importa, no hay problema. ¿Por qué? Yo ya di la conclusión a través de Jesucristo. Amén. Por eso, ¿por qué? Porque Jesucristo, muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Tetelestai, ya consumado es, ya terminé todo el problema de este mundo, ya solucioné todos los pecados de ustedes, Tetelestai. Terminó totalmente. Por eso las personas que están dando la conclusión por Jesucristo, aunque lleguen problemas, ¿sí? Aunque estén en crisis, aunque estén en momentos complicados, ninguna cosa nos pueden hacer problemas y no pueden detener esta pasión de la evangelización. Amén. Es más, ¿qué dijo hoy el pastor? Cuando nos llega el problema, mejor, porque eso es la oportunidad para tener el crecimiento de fe de nuestros. Amén. Porque a través de ese problema nosotros nos crece la fe y aferramos más la palabra. Amén. Y entonces automáticamente tenemos el crecimiento de fe. Ustedes, cuando están bien, no me importa quién es Dios. ¿Qué me importa Jesucristo? Yo solo puedo solucionar esto. Yo solo me puedo llenar de dinero. Yo solo puedo tener éxito. Yo solo puedo hacer muchos materiales. Pero en cambio, cuando nosotros nos va mal, cuando nos llega el problema, empezando desde mí, Señor, perdón, por favor, solucioname ¿sí? Nosotros cuando tenemos problemas, entonces ahí buscamos más a Dios. Por eso, esto quiere decir así, que es una oportunidad para estar disfrutando la bendición dentro del Evangelio, amén, dentro del Jesucristo. Por eso, porque ustedes ya saben por qué Jesucristo es la solución de todos los problemas, amén. Quiero que en este momento diga conmigo o vean a mí o entre unos a otros decimos, soy una persona que ha quedado en esta época de 237 naciones. Decimos todos juntos, soy una persona que ha quedado en esta época de 237 naciones. Amén. O sea, soy un remanente que me quedé en esta época de 237 naciones. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de la palabra de hoy, teniendo la identidad que nosotros somos un remanentes, somos unas personas que nos quedamos y que nosotros podamos ir al camino de peregrino, al camino de un conquistador para salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Punto 1 es lo que se han quedado por gracia. Los que se han quedado por gracia. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 1, todos juntos, lentamente. Siempre nosotros tenemos que entender la Biblia, ¿sí? Así que entiendan la palabra. ¿Sí? Esto no es un campeonato, quién lee mejor con buena pronunciación, sino entender la palabra. Vamos a leer todos juntos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita
de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo que este capítulo 9 hasta el capítulo 11 está hablando concentradamente, específicamente sobre el problema de la salvación del pueblo de Israel. Ustedes saben, ¿no? El deseo de apóstol Pablo era para que sus linajes, que sus naciones, que los pueblos de Israel escuchen la palabra de Dios y que ellos acepten a Jesucristo. Pero no lo hacían. Por eso él siempre su deseo estaba concentrado en la salvación del pueblo de Israel, quien eran de la misma nación. Amén. Por eso ustedes también, si tienen un paisano de ustedes, tienen que desear, si es un no creyente, tienen que desear y tienen que orar por esa persona para que esa persona también acepte a Jesucristo y que reciba la salvación. Es muy importante. Por eso ellos, los pueblos de Israel, ellos tenían orgullo de ser el pueblo escogido por Dios, una nación elegido por Dios. Estaban llenos del orgullo, pero lamentablemente, ¿para qué sirve el orgullo? Pero no aceptaban como Mesías a Jesucristo. Todavía, otro día que le dije, todavía los judíos están esperando. Ya pasó 2000 años atrás que llegó Jesucristo en este mundo, todavía espera el Mesías, todavía está esperando el Salvador. Vean esto, siendo un pueblo escogido, al estar desconcentrado en la palabra, al tener mal entendimiento de la palabra, de la Biblia, sucede esto, ¿sí? Aunque sea un pueblo con sabiduría, un pueblo escogido por Dios, al estar pensando en otras cosas, al estar buscando otra cosa, esto es la conclusión. Todavía ellos están perdidos, sufriendo en medio de la guerra, del ataque, ¿sí? Por eso ustedes tienen que estar despiertos espiritualmente. Tienen que abrir los ojos espirituales. Amén. Jesucristo ya llegó para salvar a esta tierra y ya dijo, consumado es, tetelestai, ya ha terminado todos los problemas, todas las maldiciones, todo el problema del pecado. Amén. Y nos dio la vida eterna a través de la redención, resurrección. Esto es lo que estamos creyendo. Amén. Pero vean los pueblos de Israel, en vez de que no es solo que no aceptaron a Jesucristo como Mesías, sino ellos crucificó, vendió a Jesús y mató en la cruz a Jesucristo. Y vemos que ellos, como sean, evitaban para no sea expandido el mensaje de salvación, de la redención, de la resurrección y de la cruz de Jesucristo, muerte en la cruz de Jesucristo. En vez de no aceptar a Jesucristo, en vez de hablar mal y en vez de matarlo en la cruz, más ellos no querían que expandan esta verdad, ¿sí? Que mucha gente que no sepa esta verdad, ellos evitaban todos los rumores que Jesucristo ha resucitado. Por eso perseguía, como esto, ustedes vean, apóstol Pablo también era una persona que perseguía a todo lo que creían a Jesucristo, antes de encontrar a Jesucristo resucitado en el camino de Damasco. O sea, Pablo siempre era un perseguidor de los cristianos. Él siempre estuvo andando a buscar a los cristianos para matar, para juzgar, ¿sí? Era una persona así, pero después de encontrar a Jesucristo, la vida de Pablo cambió totalmente. Él era adelante para matar a los cristianos. Y Pablo entonces Pablo, ¿qué está diciendo? En este versículo está diciendo que si Dios me salvó a mí, que yo era un perseguidor, como él iba adelante para matar a los cristianos y iba persiguiendo a todos los que creían a Jesucristo, pero Dios los salvó y no más que salvó, le dio la vida eterna y lo convirtió como un evangelista de esa época. Amén.
Por eso el apóstol Pablo tenía toda la confianza, tenía toda la fe de que su pueblo Israel también iba a ser, algún momento iba a aceptar a Jesucristo. Era cuestión de tiempo, ¿sí? Era el horario de Dios. Por eso si vemos en el versículo, capítulo 11, versículo 2-4, está dando como un ejemplo de Elías, ¿sí? La profeta Elías, ¿quién es Elías? Es un personaje del Antiguo Testamento. Y este profeta Elías, que era perseguidor, era perseguido por la reina Jezabel, ¿sí? Ustedes, no voy a contar la historia, pero después vean la Biblia, ¿sí? Elías era perseguido porque quería matar a la reina Jezabel y estaba cansado de escaparse de la reina, y en un momento se agota y estaba descansando debajo de un enebro, reclama a Dios y dice así en Romanos 11:3. Vamos a ver cómo reclama en el 11:3. Vamos a leer todos juntos. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué está diciendo? Que eres el único que se quedó, es el único que cree en Jesús. Y está con miedo, lleno de miedo. Y encima mataron a todos mis otros compañeros que creen a Dios, y me quieren matar en este momento. O sea, en los ojos de la profeta Elías parecía que estaba alejado de todo el pueblo de Dios. O sea, él pensó que él estaba solo. Un pueblo de Dios, era él solo que quedó. Pensó que era el único que creía que servía a Dios. Y por eso estaba con miedo, con temor, con preocupación, en dudas. ¿Y qué dice? Y justo al momento, Dios, al proclamar esto, Dios le responde en el Romanos capítulo 11:4. Vamos a leer todo junto cómo le responde Dios a Elías. 11:4. Vamos a leer todo juntos. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. ¿Qué dice? Elías pensó que era el único que había quedado, pero Dios le responde, hay 7,000 hombres. Hay 7,000 hombres que no se ha doblado a la idolatría, al ídolo Baal, ¿sí? Está hablando, no tenga miedos. No está solo, hay 7,000 hombres más junto con ustedes. Por eso, él pensó que él estaba solo, pero había 7,000 que no se han doblado la rodilla al Baal. Esto es el proyecto de Dios y la forma de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hablo esta historia del Antiguo Testamento? Nosotros, aunque nos rodee con problemas, ¿sí?, con situaciones, complicaciones, parece que no hay una salida. ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué estoy perdido? ¿Qué estoy haciendo en Corea? Parece que no hay un camino delante de mis ojos, pero ustedes no tengan preocupaciones, no tengan miedo, ni siquiera duda, ustedes son hijos de Dios. Amén. Dios está junto con nosotros las 24 horas. Amén. Por eso ustedes tienen que abrir los ojos espirituales, tienen que creer. Esta palabra que ustedes escuchan no es una palabra que escuchan por un oído que sale por otro oído, sino tienen que guardar, tienen que chocarse esta palabra en sus corazones. Amén. Al ser así, ustedes empiezan a tener cambio espiritualmente. Amén. Al ser así, ustedes van a estar desechando, tirando, botando sus moldes viejos. Amén. Sus costumbres viejos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver con los ojos espirituales la providencia de Dios no dijo que va a estar juntos, Emmanuel y la unicidad, juntos. Va a estar juntos para siempre con nosotros. Amén, Sergio. Y Pablo también está diciendo que estas personas que se han quedado en esta época existe también, no solo en la época de Elías, sino en este momento
también hay personas que quedó. ¿Qué quiere decir? Hay personas remanentes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos a leer Romanos 11:5. 11:5, vamos a leer todos juntos. Empezamos. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia, ¿sí? No es por mi voluntad, no es porque yo sea inteligente, no es porque yo tenga mucho dinero, sino por la gracia de Dios estamos en este lugar como remanente. Amén. ¿Quiénes son? Son ustedes quienes sentados en este lugar. Amén. A ver, diga conmigo, soy un remanente en gracia de Dios. Amén. Somos un remanentes en gracia de Dios. Amén. Y entonces, ¿por qué es importante un remanente? ¿Por qué es importante las personas que se han quedado? Porque a través de ese remanente, Dios va trabajando y va cumpliendo el pacto de Dios. Amén. Y no cualquier persona son personas que se han quedado, sino que dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ustedes, en otra palabra, quiere decir que son personas que recibieron mucha gracia de Dios. Amén. A través de la gracia de Dios estamos en este lugar. Esto quiere decir que las personas que se han quedado no es voluntad de nosotros, ni la voluntad mía, sino en la gracia de Dios. Amén. Ustedes son protagonistas para salvar a 237 naciones, 5,000 tribus. Es muy importante. Ustedes son los que van a salvar a los 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Y los 48 países donde habla el idioma hispano. Amén. Es muy importante. Oro para todos los creyentes del culto en español que siempre estén agradecidos, teniendo una identidad de remanente y teniendo la identidad que son las personas que se han quedado y que nosotros experimentemos la palabra de Dios y nosotros podamos ir a 237 naciones, a 5,000 tribus y establecer como absoluto discípulo de Cristo. Amén. Punto 2 es lo que se han quedado en misión. Lo que se han quedado en misión. Aquí el apóstol Pablo, a través de Romanos capítulo 11, está hablando el programa de la salvación, el horario de la salvación. ¿Cuál es el horario y el programa? Es el horario de la misión de Dios. Es el horario, es el esquema del horario de las misiones de Dios. El apóstol Pablo, quien tenía toda la pasión de salvar a sus linajes, mirando al pueblo de Israel que se había abierto el camino de la salvación. Primero Dios le dio el camino de la salvación a todo el pueblo de Israel, pero ellos rechazaron ese camino. No es el camino. Y entonces, ¿qué pasa? Y ellos, por la actitud tontera de ellos, ¿sí? Ellos no pudieron ir al camino de la salvación. Y entonces, por la tontería de ellos, por los pensamientos de ellos, sus linajes, no pudieron ir al camino de la salvación. Pero el apóstol Pablo sabía que en medio de ellos había, aunque no aceptó a Jesús, pero uno de ellos seguramente estaba seguro que hay una persona remanente. ¿Quiénes son que se ha quedado? Remanente, ¿quién eran? Los hijos de Dios. Amén. Y entonces tenía esa confianza. Entonces, a continuación, esta palabra y está hablando que el pueblo de Israel, al no aceptar el pueblo de Israel y el horario de salvación, ¿a quién se lo pasó? Se pasó a los gentiles. Eso es lo que está hablando en este momento. Al no aceptar el pueblo de Israel, el horario de la salvación del pueblo de Israel se terminó, sino se pasó al pueblo, a los gentiles, que llegó el horario de la salvación. Y si vemos, por eso vemos en Romanos capítulo 11, 12. Vamos a leer todos juntos. Versículos, capítulo 11 al 12. Vamos a leer todos juntos.
Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuando más su plena restauración. Amén. Aquí en este versículo, el apóstol Pablo está hablando que el pueblo de Israel no se tropezó, digamos, no tropezaron para que se cayeran y para que se termine su linaje, sino porque ustedes tienen que saber, la palabra tropiezo quiere decir, podemos decir que al tambalearse, parece que se va a caer, parece que yo pisé mal el piso, si yo piso mal, parece que voy a caer, pero eso no quiere decir que yo me caí, ¿sí? Tropezar quiere decir, parece que yo voy a caer, pero eso no quiere decir que yo me caí, me fracasé, sino parecía que iba a caerse, pero se establece una vez más, Por eso, ustedes tambalear, pisar mal, en otra palabra quiere decir que se pueden equivocar, pueden caerse, pero al momento de tambalear, pero podemos caer, pero podemos establecer de nuevo. Amén. Parece que vamos a caer, pero no, podemos establecer de vuelta en la palabra. Por eso, esto es el significado de la palabra tropiezo. En este momento, el pueblo de Israel no creían a Jesús, ¿sí? No creían a Jesús y parecía que el pueblo de Israel se iban a fracasar, pero esto no quiere decir que fueron destruidos totalmente, sino está hablando que el pueblo de Israel parecía que se iba a tropezar, pero todavía tienen la esperanza, ¿sí? Tienen la esperanza de la salvación. Por eso el apóstol Pablo está esperando eso. Tenían la esperanza que cuando termine toda la evangelización a los gentiles, iba a llegar la salvación a los pueblos de Israel. Amén. O sea, Dios, una vez escogido, quiere decir que no lo deja, que no abandona, sino es cuestión de tiempo, pero cuando llega el horario de Dios, nos recogen. Amén. Por eso es muy importante aceptar con sinceridad, con la verdad de nuestro corazón. Amén. Por eso el apóstol Pablo, mirando esto, tenía esperanza de salvación, que iban a volver a salvar a su linaje. Así que, ¿qué dice? A través de celos. Esto quiere decir que le dan daños para levantar arrepentimiento y la fe del pueblo de Israel. Está dando celos a través de la salvación de los gentiles, ¿sí? Parece la palabra muy complicado, pero es muy sencillo. Yo también parece que estoy hablando, me estoy mareando solo. Pero no, en una palabra, el pueblo de Israel no aceptó al Señor Jesucristo, pero eso quiere decir que Dios no es que Dios lo abandonó, sino a través de la salvación de los gentiles, a los extranjeros, está dando celos, ¿sí?, al pueblo de Israel, para que vea, si ellos también están teniendo la salvación, ¿por qué nosotros no? Para que ellos tengan arrepentimientos mirando esa verdad. Eso es lo que está diciendo en este momento. Por eso ahora leemos Romanos capítulo 11, 25. 11, 25 todos juntos. Leamos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. El apóstol Pablo aquí está hablando que la negación del evangelio de Jesucristo es porque todavía no llenó la cantidad de las personas salvos de los gentiles, ¿sí? Esto es lo que dije, todavía no se llenó, por eso no llega la salvación al pueblo de Israel.
cuando se complete la cifra de la salvación de los gentiles, después estaba seguro que iba a venir la salvación del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? En este momento todavía el pueblo de Israel no cree, no aceptan a Mesías. ¿Qué quiere decir? Todavía está en horario de la salvación de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Amén. Así que ustedes tienen que transmitir el evangelio, tienen que transmitir. Una vez cuando se pasa de vuelta al pueblo de Israel, ustedes tienen que esperar una vez más. Igual Dios nos hace aceptar a todos. Pero quiero decir que ustedes no hay tiempo. Estamos en urgencia y tenemos que saber este misterio de Dios. Y también Pablo estaba seguro cuando la linaje, cuando se llene la cantidad de salvos de los gentiles, empieza la salvación a sus linajes. Pero Pablo no sabía la cantidad de salvos de los gentiles, ¿sí? No sabe cuántas personas de los gentiles necesitan la salvación. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Salió a evangelizar por todas partes. Amén. Por eso no sabemos la cantidad de gentiles que va a recibir la salvación. Ustedes, por eso, no hay tiempo. Tienen que salir al campo del evangelismo. ¿Para qué? Para transmitir el evangelio. Amén. Es muy importante. Por eso ustedes, si vemos en 2 Timoteo 4:2, dice así, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en cada tiempo nosotros, aunque estemos comiendo, aunque estemos trabajando, aunque estemos, ¿sí?, haciendo otra cosa, siempre tenemos que estar concentrados para evangelizar. Amén. Y entonces, ¿dónde podemos hacer? Cada uno en sus campos. En la escuela, ¿sí? Adriel puede ir a la escuela a predicar la palabra, ¿sí? Marcos, Elio, Fernando puede ir a la embajada Perú a predicar la palabra, ¿sí? Juliana puede ir a la Universidad Yonce a predicar a los compañeros. Todos los lugares donde estamos nosotros es el campo del evangelismo. Amén. De verdad, ¿sí? No hay tiempo. Y vean, ustedes viendo a sus paisanos, tienen que sentir penas, ¿sí? Tienen que sentir lástima por ellos. Otro día nosotros en la plataforma de 237 en la casa de Máxima hicimos este foro, ¿no? No hay tiempo. Hilda me preguntó ese día, pastor, ¿es verdad que una persona cae al infierno y es lleno de fuego y no puede morir? Sí, es verdad. Lamentablemente, si no creen, van a caer al infierno y eternamente no pueden morir eternamente. Y no es un calor del verano en Corea, no es un calor del verano de otro país, sino es mucho mayor. Y sufrir toda su vida. Y entonces alrededor de ustedes hay muchos seres queridos. Y entonces no hay tiempo, ya está llegando el horario de Dios, ¿sí? Ya va a llegar el momento de la segunda llegada de Jesucristo. Y entonces ustedes, antes que llegue la segunda llegada de Jesucristo, tenemos que salir a evangelizar y para que ellos acepten y tengan la vida eterna y que disfruten la vida eterna como estamos disfrutando nosotros. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que sin falta ninguno de los creyentes del culto en español puedan tener testimonios, teniendo la identidad que ustedes son unas personas que se han quedado aquí en este mundo para establecer como un absoluto discípulo y para evangelizar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por darnos esta vida y que a través de esta vida no vivamos deseando de la necesidad nuestra, sino que nosotros podamos estar en lugar, en el campo de la evangelización. Señor, háganos tener agradecimiento de 24 horas de que nosotros fuimos escogidos, llamados como una persona que se ha quedado, que vinimos a través de la gracia de Dios y que podamos trascender mis normas y que podamos experimentar la respuesta de salvar las almas. Y también a través del Evangelio,
que es dado por Jesucristo, que todos seamos una persona que se han quedado y sea un absoluto discípulo para salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Señor, en este momento hay creyentes que están mirando por en línea. También bendice la misma bendición y que ellos pronto puedan venir a escuchar la palabra en este lugar. Y también cuídanos en este medio de Corona 1. Señor, le damos agradecimiento, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a